Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de SJ Team dedicado a preservar tu seguridad en el mundo del Internet con cursos y tutoriales de hacking ético. Hoy toca Pentesting, donde se hablará del modelo TCP/IP. Y los que aún no se han suscrito al canal de hacking ético y Pentesting pueden hacerlo, aún siguen disponibles los cursos, solo suscríbete, dale like para seguir creciendo juntos y comenzamos. También es importante que recuerdes que para ser un buen pentester, para poder tener una carrera en esta disciplina, es muy importante que tengas muchos conocimientos de redes. Cuando nosotros hablamos redes de datos, generalmente las entendemos a través de modelos. Un modelo es una representación abstracta de cómo funciona, o mejor, cómo se transmite la información a través de una red. Hay dos modelos principales, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP lo vamos a entender como un modelo en 4 capas. Vamos a hablar de la capa de aplicación. La capa de aplicación normalmente es donde nosotros entendemos que están las actividades, las aplicaciones, los protocolos que están más cercanos al usuario. En este caso, pues hablamos de los protocolos correspondientes a cada una de las aplicaciones que utilizan los recursos de red. Aquí es donde vamos a tener nuestros navegadores, nuestras aplicaciones de correo electrónico, etc. Después tenemos la capa de transporte, que es la capa que se encarga de mantener las conexiones, de establecer una conexión y conservarla en el tiempo, ¿sí? En el caso de que haya un fallo en la red, de que haya una interferencia y demás, en esta capa vamos a encontrar protocolos que se encargan de mantener como ese enlace o esa conversación fluyendo. Después tiene la capa de Internet. En la capa de Internet es donde nosotros garantizamos la conexión entre nodos o entre elementos de una red que no están en el mismo segmento o en la misma zona de la red. Entonces, por ejemplo, cuando tú en Internet te conectas a una red remota, no estás en tu red local en tu casa, sino que te estás conectando a un servidor externo, que es lo que nosotros hacemos la mayor parte del tiempo en Internet, lo estamos haciendo a través de protocolos en la capa de Internet. Y finalmente tenemos la capa de enlace, que es la capa que define los mecanismos físicos a través de los cuales se transfiere la información en la red y que mantiene la comunicación activa en el segmento local de nuestra red. Es decir, cuando yo estoy conectado en la red de mi casa o cuando estoy conectado a una misma red inalámbrica, pues estoy trabajando siempre con protocolos de capa de enlace, y cuando necesito salir de esa red local o salir del medio físico local en donde estoy, voy a empezar a utilizar la capa de Internet. Esto de momento puede sonar un poco abstracto. Vamos a hablar de un tema o de un concepto mejor que se llama encapsulamiento para entender un poco mejor cómo funciona este tema de las capas y cómo se va agregando información a nuestro paquete de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de encapsulado de datos, vamos a hablar de que vamos a estar agregando ciertas partes de información a a la información que estamos, o a nuestro documento que estamos enviando, o a la información que estemos enviando. Entonces, por un lado, lo primero que tenemos es, en la etapa de aplicación o en la capa de aplicación, tenemos un paquete de datos, tenemos una información, que es lo que necesitamos enviar. Por ejemplo, cuando tú navegas en Internet y descargas una página web, pues esa página web se va a dividir en pequeños bloques que viajan por la red, y cada uno de esos bloques contiene información que hace parte de la aplicación, que en este caso pues es tu navegador web. En la siguiente capa, en la capa de transporte, lo que vamos a agregar regularmente es un encabezado que contiene unos puertos. Estos encabezados pueden ser TCP y UDP. A mí me gusta mucho la forma en la que funciona TCP, o mejor explicarlo a través de TCP, porque es el que se encarga de mantener o establecer una conexión fija. Eso lo vamos a ver un poco más con un poco más de detalle más adelante. Pero aquí hay un concepto, o aparece por primera vez un concepto que para nosotros es muy importante, y es el concepto de payload, o lo puedes llamar carga. Normalmente se utiliza más la expresión en inglés, payload. Cuando nosotros hablamos de payload, hablamos de la carga o de lo que se está transportando en el paquete, en la trama, en el segmento o en el nombre que quieras darle a esa unidad de información. Básicamente, lo que nosotros estamos hablando es que hay una información que es la que aparece resaltada en amarillo, donde están los puertos, el puerto de entrada y el puerto de salida, en el caso de la capa de transporte, y el payload es lo que contiene, por así decirlo, el cuerpo o la carga que está llevando esa unidad de información. Cuando nosotros vamos a la siguiente capa, que es donde empezamos a hablar de direcciones IP, entonces ahí el payload ya deja de ser solamente la parte de aplicación y se convierte en todo el bloque que venía de la capa de transporte. Y el encabezado que estamos agregando
es el encabezado que contiene la dirección IP de origen y la dirección IP de salida. Finalmente, cuando nosotros vamos a la capa de enlace, lo que estamos agregando ahí es un encabezado más y una cola que contiene las direcciones MAC, que son las direcciones físicas de los dispositivos de red que están en nuestra red local. Y de nuevo, el payload ahora es el pedazo que correspondía completo a la capa anterior con las cabeceras incluidas. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando hablemos de ataques, cuando hablemos en particular de Metasploitable y de Metasploit, que es la aplicación para hacer explotación, vamos a hablar un montón de payloads. Y el payload, normalmente en seguridad informática, se refiere a la carga que estamos enviando. Muchas veces es malware, muchas veces es una aplicación que queremos que se ejecute para explotar cierta vulnerabilidad. Y en una gran cantidad de ocasiones vamos a tener que seleccionar el protocolo que queremos usar y el payload que vamos a cargar. Y ese payload puede ser cualquiera de estas tres opciones, dependiendo del nivel o dependiendo del tipo de protocolo que estemos usando. Pero mucha gente tiende a pensar o a confundirse pensando que payload siempre es algo malicioso o siempre es una unidad de software o de malware que se utiliza para hacer una explotación, y realmente no. Realmente payload es simplemente la información que está transportando ese paquete que tiene una cabecera y una cola. Este concepto de encapsulado puede ser un poco confuso al principio. Más adelante, cuando hagamos un poco de análisis de tráfico, lo vamos a entender un poco más en detalle. Sigue adelante con la próxima clase.